Tommy Morrison lo tenía todo: apariencia, un poder devastador y fama. Yo soy... Incluso peleó contra leyendas como Foreman y actuó en Rocky Cindy. Pero a pesar de ser el chico de oro del boxeo, detrás de The Duke había una oscura espiral que lo arruinó todo. Adicción, negación, crímenes. ¿Cómo pudo un boxeador que alcanzó tales alturas caer tan bajo solo para que su vida se viera truncada a los 44 años? Vamos a desglosarlo todo. Tommy Morrison empezó a pelear desde niño, mostrando una temprana hambre de combate que definiría toda su existencia. A los 13 años se colaba en concursos Toughman usando una identificación falsa, intercambiando golpes con hombres adultos y ganando. 14 de 15 veces. Su fuerza bruta, su coraje, su hambre, todo estaba ahí, completamente formado antes incluso de llegar a la secundaria. Esa ferocidad temprana la llevó a los amateurs. Morrison dominó los circuitos locales y ganó las prestigiosas pruebas olímpicas del oeste en 1988. Era uno de los mejores prospectos de Estados Unidos, hasta que una controvertida decisión dividida y la derrota ante el futuro medallista de oro Ray Mercer destrozaron sus sueños olímpicos. Pero en vez de quebrarlo, eso encendió una chispa en él. Luego llegó el circuito profesional y Morrison lo arrasó como una bola de demolición. 28 victorias consecutivas. Knockout tras knockout. No puedo creer que Smoker realmente le esté permitiendo salirse con la suya. Eso es todo. Su poder destructivo se volvió legendario en todo el mundo del boxeo, especialmente su explosivo gancho de izquierda que podía terminar peleas en un instante. No solo estaba ganando, estaba aniquilando a sus oponentes. Creo que Tommy va por buen camino. Todavía está aprendiendo, pero mejora de pelea en pelea. Los oponentes temían enfrentarse a él por su combinación de habilidad técnica y un poder de golpeo devastador. Y en 1993 alcanzó la cima, una victoria por decisión unánime sobre el legendario George Foreman para reclamar el título de peso pesado de la OMB. Esta victoria lo puso en la cima del mundo del boxeo. De la noche a la mañana, Morrison se convirtió en una superestrella del boxeo, pero no se detuvo ahí. Hollywood quería participar. Sylvester Stallone lo eligió personalmente para interpretar a Tommy la Máquina Gunn en Rocky V, dándole un papel coprotagonista junto a una de las mayores estrellas de acción del cine. Ya no era solo un boxeador, era un nombre conocido, un ícono. Tenía dinero, tenía carisma y las cámaras lo adoraban. Los promotores lo apodaron la Gran Esperanza Blanca, una megaestrella capaz de revivir el boxeo de peso pesado estadounidense. Pero aquí está el asunto. El éxito no salvó a Tommy Morrison. Desencadenó algo oscuro. Destructivo. Detrás de las portadas de revistas y los papeles en el cine, había un hombre en caída libre. Su recién adquirida fama creó lo que las fuentes describieron como un apetito ilimitado por fiestas, alcohol y sexo. Una fuente lo dijo claramente, estaba fuera de control. La fama no lo arregló. Echó gasolina a cada uno de sus vicios. Cuanto más conseguía, más rápido caía. La vida de Morrison siguió un patrón brutal. Cada ascenso era seguido por una caída aún más pronunciada. Después de conquistar el título de peso pesado, su carrera parecía imparable. Hasta que dejó de serlo. En 1993, solo unos meses después de vencer a George Foreman, sufrió una impactante derrota por nocaut ante Michael Bent. No fue solo un revés, fue un colapso. Esa única derrota le costó una bolsa contra Lennox Lewis que podría haberlo convertido en uno de los boxeadores mejor pagados del planeta. Y así, de repente, el impulso se desvaneció. Trató de abrirse camino de regreso, pero algo más oscuro ya lo esperaba en las sombras. En febrero de 1996, mientras se preparaba para lo que se suponía sería su pelea de regreso, Morrison se sometió a un análisis de sangre previo a la pelea, de rutina. Lo que recibió de vuelta no fue una cancelación de la pelea, fue una sentencia de muerte. Había dado positivo por VIH, el virus que causa el SIDA. Las consecuencias fueron inmediatas e implacables. El diagnóstico puso fin de manera inmediata y definitiva a su carrera profesional en el boxeo. He cometido muchos errores en mi vida.
que allá afuera, aunque solo una persona escuche esto, y toma una actitud más responsable hacia el sexo de la que yo tuve. Habría conseguido el mayor knockout de mi vida. La Comisión Atlética de Nevada le retiró la licencia y todas las grandes comisiones del país hicieron lo mismo. Sin apelaciones, sin excepciones, no más peleas. Su carrera no solo terminó, fue borrada. En una emotiva conferencia de prensa, Morrison enfrentó a las cámaras y admitió su verdad. Culpó a su estilo de vida permisivo, acelerado e imprudente. Prometió que nunca volvería a pelear. No hice lo correcto. Llevé un estilo de vida muy imprudente. Aunque mi carrera haya terminado, espero que de alguna manera, en alguna forma, pueda seguir adelante y encontrar una nueva y mejor manera de educar a la gente. Por un breve momento, parecía que estaba enfrentando sus demonios de frente. Incluso se unió a Magic Johnson para crear conciencia sobre el VIH, aparentemente listo para usar su plataforma para el bien. Por primera vez en mucho tiempo, Tommy Morrison parecía que realmente iba a madurar, pero no duró. Solo unas semanas después, dio un giro de 180 grados. Dejó de tomar su medicación después de solo 30 días. Lo llamó propaganda médica y luego cayó en una negación total. Y a partir de ahí, la espiral se volvió imparable. Esto no fue solo un momento de debilidad. Fue el comienzo de lo que un conocedor llamó un patrón profundo e inquebrantable de negación. Una ilusión que definiría el resto de su vida y, en última instancia, la terminaría. Pronto, la negación de Morrison no era solo personal, sino también pública. Comenzó a afirmar que su prueba original de VIH era falsa, insistiendo en que nunca había contraído el virus, a pesar de haberse hecho múltiples pruebas. Y no se detuvo ahí. Empezó a difundir teorías conspirativas peligrosas, alegando que su diagnóstico había sido orquestado por un promotor de boxeo rival que buscaba destruir su carrera, o incluso por agencias gubernamentales que trabajaban en su contra. Su promotor de toda la vida, Tony Holden, presenció la espiral de primera mano. Dijo que Morrison se obsesionó con foros marginales de Internet, sumergido en la pseudociencia y la paranoia. Cuanto más buscaba, más profundo caía. Y la negación tuvo un precio. El diagnóstico no solo le arrebató su carrera, le quitó la estructura que lo había mantenido a flote. El gimnasio, los campos de entrenamiento, la disciplina. Sin el boxeo, Tommy Morrison no tenía ningún ancla. Y el resultado era predecible. Volvió a caer en el mismo caos que quizás lo había llevado a infectarse en primer lugar. Su vida rápidamente se convirtió en lo que una fuente describió como un desastre. Sin metas, sin rutina, sin límites. Y la verdad es que este no era un comportamiento nuevo. Incluso antes del diagnóstico, Morrison ya mostraba un patrón preocupante de problemas legales y autodestrucción. En 1993, el mismo año en que venció a Foreman y se convirtió en campeón, se declaró culpable de agredir a un estudiante universitario. También acumuló cargos por intoxicación pública. Mientras las cámaras mostraban a una estrella en ascenso, los informes policiales contaban una historia diferente. La de un hombre de mecha corta, con problemas de alcohol y un creciente desprecio por la ley. Después de que la prohibición en el boxeo acabara efectivamente con su carrera profesional, las cosas empeoraron mucho más. Sus problemas legales se intensificaron y su nombre empezó a aparecer en las noticias. Pero ahora era en los partes policiales, no en las carteleras de boxeo. Fue arrestado repetidamente por conducir bajo los efectos del alcohol en varios estados. Y no se detuvo solo en el alcohol. Hubo cargos por drogas, violaciones a la ley de armas y acrobacias peligrosas que pusieron en grave riesgo tanto a él como a otros. El Tommy Morrison que alguna vez electrizó el boxeo ya no existía. En su lugar había un hombre que caía cada vez más profundo en el caos, arrastrando su legado con él. Y justo cuando pensabas que no podía caer más bajo, lo hizo. Para 1997, la caída libre de Morrison ya no era solo triste, era peligrosa. Ese año, fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y otros cargos graves en el condado de Delaware, Oklahoma, tras un accidente de tráfico que dejó a 3 personas inocentes heridas. Esto no era un escándalo de tabloide. Esto fue un daño real a personas reales.
El tribunal le ordenó asistir a un centro de tratamiento, reconociendo que sus problemas iban más allá de una simple conducta delictiva. ¿Responsabilidad? No funcionó. Ese mismo año, Morrison enfrentó cargos separados por conducir bajo los efectos del alcohol y por exceso de velocidad en Kansas. De alguna manera, salió libre sin cumplir condena, gracias a tecnicismos legales y a un buen abogado. Pero el mensaje era claro. Ni siquiera el sistema de justicia pudo hacerle entrar en razón. Y no terminó ahí. El patrón destructivo continuó durante toda la década de los 90. Y en julio de 1998, Morrison fue arrestado de nuevo, esta vez en Broken Arrow, Oklahoma, por conducir ebrio y múltiples infracciones de tráfico. Le impusieron libertad condicional y una multa de $2,200 que apenas podía pagar. No fue precisamente una llamada de atención. De hecho, su caso en Tulsa fue registrado oficialmente como su primera verdadera condena por conducir bajo los efectos del alcohol. Las otras, técnicamente etiquetadas como conducir bajo los efectos. Pero esa distinción no significaba nada para las personas cuyas vidas puso en riesgo. Luego llegó 1999 y la espiral se aceleró aún más. En septiembre, Morrison fue detenido en Fayetteville, Arkansas. La policía encontró cocaína, marihuana y un arma cargada en su coche. Solo unos días antes le habían dado una sentencia suspendida por su caso en Tulsa, una segunda oportunidad, y la echó a perder. Ese arresto demostró algo sin lugar a dudas. Tommy Morrison no solo era imprudente, era incapaz de cambiar. Y para el Día de Acción de Gracias de 1999, Tommy Morrison se estaba estrellando de frente. Ese día, fue arrestado una vez más en el condado de Madison, Arkansas, enfrentando múltiples cargos graves. La lista de cargos parecía un historial delictivo descontrolado, intoxicación pública, posesión de marihuana, suplantación criminal e intento ilegal de ocultar un arma. Pero esto no se trataba solo de mala conducta. Se trataba de una escalada porque ese cargo por el arma estaba directamente relacionado con su condición de delincuente convicto. Y eso lo convertía en algo serio. No más palmadas en la muñeca. No más tecnicismos. Esta vez era serio. Con múltiples arrestos acumulándose en rápida sucesión, la fianza de Morrison fue revocada en el acto. El excampeón de peso pesado estaba oficialmente tras las rejas, esperando un juicio que decidiría hasta qué punto había caído. En enero del 2000 llegó el veredicto. Se declaró culpable de 2 cargos por drogas derivados de su arresto en septiembre en Fayetteville. El juez le impuso una condena de 10 años, pero suspendió 8 de ellos. En su lugar, Morrison fue enviado al Centro de Corrección Comunitaria del suroeste de Arkansas en Texarkana. Por un periodo de 2 años, una oportunidad para rehabilitarse. Cumplió la mayor parte de esa condena con buena conducta y le concedieron la libertad condicional en febrero de 2001. Por un breve momento parecía que finalmente iba a calmarse, pero no pudo evitarlo. Solo un año después, en abril de 2002, un juez del condado de Tulsa lo sentenció a otro año de cárcel, esta vez por violar la libertad condicional de un caso previo de conducir ebrio. Técnicamente, no cumplió tiempo adicional. Le dieron crédito por el tiempo que ya había cumplido en Arkansas, pero el patrón era imposible de ignorar. Incluso después de la prisión, Tommy Morrison seguía sin poder cumplir las reglas más básicas. De vez en cuando rompía el personaje. Admitía la verdad, aunque solo fuera por un momento. «He cometido muchos errores en mi vida», dijo una vez, y no se equivocaba. Pero el reconocimiento nunca se convirtió en redención. El patrón nunca cambió. Si acaso, empeoró. Cuando hablamos de sus crímenes brutales, no estamos hablando de algún escándalo oculto o una conspiración criminal explosiva. Su brutalidad era más lenta, acumulativa, autoinfligida y socialmente peligrosa. A lo largo de los años acumuló múltiples DUIs, fue sorprendido con drogas y armas ilegales, representando amenazas significativas y constantes para la seguridad pública. Su incidente más notorio dejó a 3 personas inocentes hospitalizadas tras un accidente de conducción en estado de ebriedad. Prueba de que su imprudencia tuvo consecuencias reales. Tampoco su consumo de drogas era solo un rumor.
Según múltiples fuentes, Morrison estaba profundamente involucrado con la cocaína y el cristal, sustancias que alimentaban el caos y probablemente bloqueaban cualquier posibilidad de un cambio significativo. Algunos informes incluso mencionaron acusaciones de adulterio, insinuando un deterioro moral más amplio. Pero a diferencia de su historial criminal, esas historias siguen sin confirmarse. Formaban parte del torbellino de rumores en torno a su nombre, pero no eran centrales en lo que realmente definió su caída. Porque cuando eliminas los rumores y el drama, su verdadero crimen fue la vida que se negó a salvar. Un hombre con talento, fama y todas las oportunidades para buscar ayuda, que en cambio eligió la negación, la autodestrucción y en última instancia un suicidio lento a plena vista. A pesar de todas las señales de alerta y de un diagnóstico que ponía fin a su carrera y que había sido confirmado médicamente, Tommy Morrison aún no había terminado con el boxeo. A mediados de la década de 2000, años después de que Nevada y casi todos los demás estados le revocaran la licencia, intentó un regreso imprudente, poniendo en riesgo temerariamente su vida y la de sus oponentes. De alguna manera logró pasar los exámenes médicos en Arizona y consiguió pelear 2 veces más. Pero esos regresos no se trataban realmente de la competencia, se trataban de validación. Morrison estaba desesperado por demostrar que no tenía VIH. Tan desesperado, de hecho, que invitó a The New York Times, al New York Times, a supervisar una prueba médica en 2007. Además de eso, se sometió a 2 pruebas adicionales por parte de una autoridad deportiva de Virginia Occidental. Los 3 parecían apoyar su afirmación de que era VIH negativo. Pero aquí es donde la cosa se pone turbia. Rápido. Inmediatamente surgieron preguntas sobre la validez de las muestras de sangre. Los expertos señalaron serias dudas al respecto, si las muestras siquiera provenían de Morrison. Su exagente, Randy Lang, lo acusó abiertamente de manipular los resultados. Incluso afirmó que había dado positivo tan recientemente como en enero de 2007 y los médicos de Ring tampoco se lo creían. Ellos señalaron directamente las pruebas originales de 1996, verificadas por varios laboratorios y confirmadas por un patólogo. Esos no fueron falsos positivos, eran hechos médicos contundentes. Entonces, ¿por qué Morrison no podía aceptarlo? Parte de la respuesta puede estar en el intenso estigma que acompañó a su diagnóstico. En entrevistas, Tommy hablaba abiertamente sobre el aislamiento que sentía. Los amigos lo evitaban, los gimnasios no lo querían cerca. Algunas personas estaban tan desinformadas que creían que podían contraer VIH solo por sudar cerca de él. Era miedo puro e ignorante. Y ese miedo, la forma en que distorsionó el trato que recibía, pudo haber alimentado su engaño. En el fondo, tal vez necesitaba creer que las pruebas estaban equivocadas. Quizás eso era más fácil que aceptar la verdad. Incluso Magic Johnson, quien había vivido públicamente con VIH durante años, intentó intervenir. Animó a Morrison a tomarse el diagnóstico en serio, a seguir las indicaciones de su médico, a tomar la medicación que lo mantenía con vida. Pero Tommy se negó, un error crítico y en última instancia, fatal. Para 2011, su negación había pasado de ser algo personal a algo peligroso. Le decía a los periodistas y a cualquiera que quisiera escuchar que el VIH no existía, que nadie lo tenía, que todo era una mentira. Y con eso, Tommy Morrison pasó de ser una figura trágica a una amenaza potencial, no solo para sí mismo, sino para las personas a su alrededor. Ya no era solo negación, era una ilusión y le costaría todo. Justo cuando pensabas que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. A principios de los años 2000, durante uno de los periodos más oscuros de su vida, Morrison conoció a Tricia Harding, la mujer que eventualmente se convertiría en su esposa. Pero en lugar de ayudarlo a salir de la espiral, su presencia pareció acelerarla. Según varios informes, su comportamiento cambió drásticamente después de que comenzó su relación, de una manera muy diferente y no por buenas razones, como dijo un allegado. Tricia alimentaba la fantasía. Ella afirmaba públicamente que Morrison no tenía VIH en absoluto. Según sus palabras, padecía el síndrome de Guillain-Barré. Era una narrativa conveniente y peligrosa.
En ese momento había abandonado por completo su tratamiento contra el VIH. No más antirretrovirales, no más médicos, solo drogas, muchos de ellos. Se informó que consumía cocaína y metanfetamina regularmente, y eso se notaba. Su salud comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus decisiones. Lo que siguió fue un círculo vicioso. Negación. Lo introdujeron al consumo de drogas, lo que debilitó su sistema inmunológico, lo que lo enfermó más y lo convenció aún más de que algo más debía estar mal. La verdad no solo fue evitada, fue borrada. Pero esto ya no era solo una ilusión personal suya. Él todavía tenía una plataforma. La gente todavía escuchaba. Y eso hizo que su negacionismo se convirtiera en una amenaza pública. Sus afirmaciones de que el VIH no existía y que todo era una estafa podrían influir en otros, especialmente a aquellos recién diagnosticados y asustados. Incluso con abrumadora evidencia científica y la intervención directa de Magic Johnson, alguien que había vivido con VIH durante décadas, Morrison se negó a escuchar. Rechazó todas las oportunidades de sobrevivir. En este punto, la historia había dejado de ser triste, se había vuelto exasperante, porque su destino no fue sellado por el virus, fue sellado por su negativa a tratarlo. Él aceleró directamente su propio deterioro físico y, en última instancia, garantizó su muerte prematura. A partir de 2001, quienes estaban cerca de él comenzaron a notar el cambio. Su cuerpo se estaba deteriorando, lentamente al principio, luego rápidamente. Para 2012, después de una misteriosa cirugía de tórax, las cosas dieron un giro dramático. En su último año estaba postrado en cama. No podía hablar. No podía moverse. Un ventilador respiraba por él. Este atleta antes esculpido, que alguna vez fue el rostro de la esperanza estadounidense en los pesos pesados, se había vuelto irreconocible. A los 40 años, la gente decía que parecía de 60, una advertencia andante, envejecido por la negación, la adicción y años de daños irreparables. Tommy Morrison murió el 1 de septiembre de 2013 en un hospital de Omaha, Nebraska. Tenía solo 44 años. ¿La causa oficial? Paro cardíaco, provocado por una falla multiorgánica, shock séptico y una grave infección bacteriana conocida como septicemia por Pseudomonas aeruginosa. Una infección que normalmente se observa en personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos. Pero aquí es donde la historia da un giro de la tragedia a la controversia. Su certificado de defunción no mencionaba el VIH ni el SIDA, nada. Esa omisión deliberada avivó aún más la especulación pública. Para muchos, fue el capítulo final de una vida marcada por la negación. Incluso en la muerte, la narrativa seguía siendo controlada. Sin embargo, los hechos médicos mostraban una imagen diferente. La septicemia por Pseudomonas aeruginosa es una infección oportunista grave y, según la literatura médica, afecta con mayor frecuencia a personas con SIDA avanzado. La omisión no era prueba de inocencia. Fue una tapadera, un último intento de borrar la verdad que Morrison se había negado a aceptar durante casi 2 décadas. Y la negación no solo venía de los documentos. Su esposa, Tricia, continuó afirmando públicamente que él tenía el síndrome de Guillain-Barré. Ella insistía en que el VIH no tuvo nada que ver con su muerte. Pero la madre de Morrison contó una historia diferente. En una entrevista desgarradora con ESPN, ella dijo claramente: «Mi hijo murió de SIDA en estado avanzado». 2 versiones de la realidad. Una moldeada por el amor, la lealtad y la ilusión. La otra, basada en el dolor y la verdad. Y la ambigüedad no terminó ahí. No se realizó ninguna autopsia. Su cuerpo fue cremado rápidamente después de su muerte. Eso significó que no hubo una confirmación médica definitiva. No había manera de silenciar las teorías de conspiración. No había forma de reescribir el final, y quizá esa sea la parte más apropiada de todo esto. Tommy Morrison pasó los últimos años de su vida huyendo de la realidad, negando la ciencia, ignorando todas las advertencias, rechazando cada oportunidad de tomar el control de su destino. Y cuando sonó la campana final,
dejó atrás una historia tan caótica, contradictoria y trágica como la vida que vivió. Su certificado de defunción, aunque médicamente preciso en la superficie, contaba solo la mitad de la historia. Sí, murió de un paro cardíaco, fallo multiorgánico y una grave infección bacteriana. Pero omitía el detalle más crucial, el sistema inmunológico comprometido que hizo posible todo eso. Fue un acto final de evasión. Uno que refleja la propia negativa de Morrison a aceptar la realidad. Los expertos médicos están de acuerdo. La septicemia por Pseudomonas aeruginosa no aparece simplemente en personas sanas. Ataca a los inmunodeficientes y en el caso de Morrison, eso casi con toda seguridad significaba SIDA. Al elegir la cremación y negar una autopsia, la familia se aseguró de que nunca pudiera llegarse a una conclusión médica definitiva. Ningún registro oficial, ningún ajuste de cuentas final. Solo más silencio, más especulación, más de la misma ilusión cuidadosamente mantenida que había moldeado la última década de su vida. Y esa es la amarga ironía. Después de años luchando contra la verdad, el certificado de defunción de Morrison se convirtió en su última arma en esa guerra. Un documento que, al igual que su protagonista, se negó a enfrentar lo que realmente sucedió. La historia de Tommy Morrison comenzó como un guión de película. Un chico de pueblo pequeño con grandes sueños, poder de knockout y apariencia de ídolo de matiné. Tenía el título, tenía la fama. Incluso tuvo un papel en Rocky. Estaba en la cima del mundo. Pero en 1996, su diagnóstico de VIH marcó el comienzo de una larga y brutal caída, alimentada por la adicción, la negación y la autodestrucción. Su historial de arrestos, su abuso de drogas y su comportamiento imprudente no solo dañaron su carrera, sino que pusieron vidas en riesgo. Mostraron a un hombre desmoronándose ante la vista pública sin nadie lo suficientemente fuerte o lo suficientemente cercano para hacerle volver. Sus crímenes brutales no fueron titulares sangrientos. Fueron tragedias a cámara lenta, crímenes de negligencia, crímenes de negación y, al final, crímenes que lo mataron. Porque Morrison no solo rechazó el tratamiento, rechazó la mera idea de que lo necesitaba. Y eso le costó todo con tan solo 44 años. Oficialmente, no fue SIDA, pero cualquiera que siguiera su vida y entendiera los hechos sabe lo que realmente sucedió. El legado de Morrison es complicado. Fue un boxeador talentoso, una estrella estadounidense y un hombre que alguna vez pareció destinado a la grandeza. Pero su historia sirve como un recordatorio contundente de las devastadoras consecuencias de los demonios personales no controlados, del poderoso dominio de la adicción y del peligroso atractivo de la negación cuando se enfrenta a la verdad científica. Su vida sigue siendo un ejemplo conmovedor de un duque, que, al final, perdió la pelea más importante de todas, la que libró contra sí mismo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Fue Tommy Morrison una víctima del estigma y de malos consejos? ¿O fue completamente responsable del camino que eligió? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Y si te pareció poderosa esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que piense que el boxeo solo trata de lo que pasa en el ring. Porque a veces la verdadera pelea comienza después de la campana final. Nos vemos en la próxima.